Hace poco la comunidad de inteligencia artificial vivió dos grandes anuncios que empezaron a cambiar la manera en la que vemos la implementación de modelos de lenguaje para construir soluciones robustas basadas en inteligencia artificial. Por supuesto, estoy hablando del anuncio de Llama 3 por parte del equipo de Meta AI y de Phi 3 por parte del equipo de Microsoft. Dos grandes familias de modelo que están buscando con menos parámetros, y esto quiere decir con menos requerimientos a nivel computacional para poderlos ejecutar, obtener mejores resultados. Y lo mejor, totalmente gratis, libre, asequible y democratizable. Y esa es la gran apuesta que están buscando el equipo de Meta y por ahora el equipo de Microsoft al entregar estos grandes modelos que con muy poco poder de cómputo podemos lograr grandes cosas. Si quieres saber más de esto, quédate en este video y vamos a ello. Pero antes de hablar de estos grandes modelos, hay que hablar de un hito dentro de la inteligencia artificial y por supuesto dentro de los grandes modelos de lenguaje. Y es el nacimiento de ChatGPT. ChatGPT nace el 30 de noviembre del 2022 y entrega a cualquier persona con una conexión a Internet la posibilidad de acceder a grandes modelos de lenguaje o a las ventajas que trae la tecnología más top de esa época y entregarla a cualquier persona simplemente con una conexión a Internet. Y esto no lo habíamos visto antes. Y es un hito que rompe totalmente la historia de la inteligencia artificial en dos. Ahora, grandes herramientas de inteligencia artificial estaban al alcance de personas que no tienen que ver directamente con el trabajo de inteligencia artificial. Por fuera de estadísticos, analistas, científicos de datos, matemáticos, físicos y demás personas que han estado dentro del ecosistema AI. Desde ese noviembre 30 del 2022, por primera vez, grandes ventajas y grandes modelos de inteligencia artificial llegan a personas de marketing, artistas, cocineros, amas de casa, cualquier persona simplemente con una conexión a Internet. Y es ahí donde nos damos cuenta que la inteligencia artificial trae consigo grandes ventajas y va a tener un impacto increíble en cualquier punto económico. Ahora, entregar grandes soluciones de inteligencia artificial como lo fue ChatGPT trae consigo muchas ventajas. Una es por supuesto que todas las personas están ahora accediendo a esta tecnología y eso es democratizar la inteligencia artificial, lo que por supuesto termina en un auge o una ola de inteligencia artificial que está llegando a grandes inversiones por parte de los fondos de inversión de Silicon Valley a cualquier proyecto de inteligencia artificial. Las empresas quieren agregar soluciones de inteligencia artificial. Las personas quieren aprender a utilizar inteligencia artificial y no necesariamente para crearla, sino para utilizarla como una herramienta sin importar su profesión. Y eso es interesante. Eso es democratizar la inteligencia artificial. Ahora, ese gran hito se logró en 2022 con un modelo llamado GPT 3.5 y ese modelo cuenta con 175 billones de parámetros. Quiere decir que son 175 parámetros los que conforman lo que llamamos la inteligencia de ese modelo. Para poderlo ejecutar necesitamos procesamiento y casi que necesitamos una giga de VRAM o una giga de GPU o procesamiento con unidades de video para poder procesar estos modelos por cada billón de parámetros. Es un cálculo más o menos, no es exacto, pero más o menos es esto de lo que estamos hablando. O sea que por supuesto no muchas personas tienen 175 gigas de video para poder utilizar este modelo local sin conexión a internet. Y por eso es muy bueno lo que hace ChatGPT. Con una conexión a internet y sin gastar recursos de la máquina, ya puedo acceder a grandes modelos como GPT 3.5, que es su versión gratuita. Ahora, lo importante acá es que tanto Llama como Phi están haciendo grandes esfuerzos para reducir esa cantidad de parámetros, haciendo modelos que incluso ya no son LLMs o Large Language Models, sino SLMs
o Small Language Model, modelos mucho más pequeños que tengan un performance similar o incluso superior a ese modelo GPT 3.5 que cambió el hito de la historia en 2022. Y es que eso es lo sorprendente. En solo 2 años tenemos ahora modelos totalmente gratuitos, libres para que cualquier comunidad tipo universitarios, científicos, estudiantes o personas del común lo puedan utilizar, modificar o ajustar a sus preferencias con los mismos resultados del 2022 que nos sorprendió a todo el mundo con ChatGPT. 2 años después, y hablo de 2 años muy por encima porque ni siquiera han pasado 2 años, tenemos modelos muchísimo más ligeros que equiparan ese rendimiento de algo tan grande como lo fue ChatGPT. Y esta es una tendencia muy marcada. Si sigue esta tendencia vamos a tener modelos que pueden correr en un celular sin necesidad de conexión a internet y con mejor performance que lo que nos entrega ahora la versión gratuita de ChatGPT. Y si sigue así, mañana vamos a poder ingresar un gran modelo de lenguaje en una lavadora, en una nevera. Y esto es lo importante, porque va a llegar a cada aspecto social o a cada aspecto económico esta tendencia de conseguir grandes resultados a nivel de inteligencia artificial a cada vez menos poder de cómputo. Y el futuro va a ser increíble. Ahora sí, no siendo más, vamos a hablar primero de Llama 3. Llama 3 es, por supuesto, la tercera entrega del equipo de Meta AI de familias de modelos de inteligencia artificial totalmente open source. Y acá vale la pena resaltar que desde su primer lanzamiento con la versión 1 de Llama han sido grandes pasos los que ha tenido la sociedad y nuestra economía al poder utilizar grandes modelos de lenguaje totalmente open source. Incluso con ese primer modelo de Llama vinieron muchísimos otros modelos como lo son Alpaca, Vicuña, Koala, GPTX y muchos otros modelos que ayudaron a entender cómo podemos mejorar este tipo de modelos de lenguaje, mejorar su procesamiento e implementarlos en distintas soluciones sin requerir de una tarjeta de crédito y acceder a los servicios de grandes laboratorios de investigación como Google o OpenAI. En su versión 2 pasó exactamente lo mismo. Un modelo mucho más robusto que llega a la cúspide de resultados de modelos open source y por supuesto abre la puerta a que tomemos ese modelo de base y creemos distintos modelos con especializaciones o algo que se llama fine tuning, que es ajustes de distintos parámetros del modelo para enseñarle algo totalmente nuevo y específico. Y la comunidad vivió un gran auge de nuevos modelos e implementaciones de inteligencia artificial. Y ahora, por supuesto, viene Llama 3. Una familia de modelos de inteligencia artificial que viene en 8 billones de parámetros y 70 billones de parámetros. Y un modelo que vamos a hablar más adelante, pero por ahora enfoquémonos en la familia de 8 billones y 70 billones. Estos modelos fueron entrenados con un dataset o un corpus de lenguaje 7 veces más grande que los modelos anteriores de Llama 1 y Llama 2. Y en cuanto a generación de código, fue entrenado con distintos repositorios de información y de código hasta 4 veces más grande de lo que venía haciendo anteriormente. O sea que por supuesto, a mejor data y mayor data, mejores resultados. Y con exactamente la misma cantidad de parámetros, y eso es lo increíble de lo que nos entrega el equipo de Llama. Hablando de benchmarking o hablando de las métricas, esta de acá es la tabla comparativa. Estamos hablando de que el modelo de 8 billones de parámetros del Llama 3 tiene un índice o un score de MMLU, y esto es simplemente una métrica para medir los modelos de lenguaje en cómo se desempeñan en distintos ámbitos o en distintos campos del conocimiento que son evaluados por profesionales. Tiene métrica del 68.4. Y esto es interesante, porque estamos hablando de un modelo de 8 billones de parámetros que compite con Gemma de 7 billones de parámetros, que lo sobrepasa por mucho, o Mistral de 7 billones de parámetros, que también lo sobrepasa por mucho. Estamos hablando de que tenemos, por ahora, el mejor modelo de la gama de 7 billones de parámetros con excelentes resultados. Muy bien el equipo de Llama 3.
Por otro lado, tenemos el modelo de 70 billones de parámetros. Este modelo podemos llamarlo que es un modelo mediano y compite contra Gemini de Pro 1.5 del equipo de Google. Y sí, este modelo Gemini es un modelo totalmente cerrado al que debemos acceder a través de los servicios de Google o de alguna nube pagando por el poder de cómputo. Y estamos en el punto de que con 70 billones de parámetros tiene mejor rendimiento que Gemini 1.5. Simplemente hablando sobre el índice MMLU. Claro, Gemini 1.5 cuenta con la capacidad de procesar hasta 1 millón de tokens. Y en eso es el rey y dios absoluto de las ventanas de contexto con hasta 1 millón de tokens. Y si quieres saber más, puedes encontrar un video que dediqué exclusivo a ello en la descripción de este video. Por otro lado, también pelea contra Cloud 3 en su versión Sonnet. Una muy buena versión, una muy buena familia de modelos que nos entrega el equipo de Anthropic con Cloud 3. Incluso con 70 billones de parámetros logra ser superior a este modelo. Ambos son modelos totalmente privados. Y esto es la gran noticia. Modelos de inteligencia artificial gratuitos, abiertos, asequibles y democratizables están superando en rendimiento modelos totalmente cerrados a los cuales tenemos que acceder a una capa de pago y no podemos entender cómo está su arquitectura, cómo fueron creados o sobre qué textos. Y esto es lo bueno de que Meta entregue sus modelos totalmente abiertos. Incluso la investigación del equipo de Meta nos entrega esta tabla comparativa sobre cómo compara distintos modelos con base a Llama 3 en su versión de 70 parámetros, evaluando con diferentes instrucciones a distintos ámbitos cuál fue el ganador. Tenemos entonces que con el modelo de 70 billones de parámetros de Llama 3 contra Cloud Sonnet, el 52.9% de las veces es Llama 3 el ganador. Un 12.9% hay un empate y solo en un 34.2% Cloud Sonnet es mejor que Llama 3 de 70 billones de parámetros. Evaluándolo contra GPT 3.5, sí, ese modelo que viene gratuito en la versión de ChatGPT que podemos utilizar actualmente, el 63.2% de las ocasiones gana Llama 3 de 70 billones. 9.7% hay un empate y en solo un 27.1% gana GPT 3.5 a Llama 3 en su versión de 70 billones de parámetros. Y esto lo estamos viviendo en este momento y el futuro va a ser sorprendente. Y la cereza del pastel no podía faltar y no se ha publicado, pero el equipo de Meta con Llama 3 anunció que van a publicar una versión de 400 billones de parámetros. Yo sé, 400 billones son muchísimos parámetros y hace falta demasiado poder de cómputo para ejecutarlo, pero la promesa es que con un checkpoint que se hizo el 15 de abril se obtienen resultados como estos que estás viendo en pantalla. Resultados que hablan de que la versión de 400 billones de parámetros puede competir e incluso superar a los grandes modelos de lenguaje que vemos como top o como reyes de la industria actual. Modelos como Opus del equipo de Cloud 3, modelos como GPT-4 del equipo de OpenAI, modelos como Gemini Ultra. Todos estos son resultados equiparables o por lo menos compite de una manera muy directa esta versión de Meta de 400 billones de parámetros. Y estamos hablando entonces de que vamos a tener un modelo con un performance equiparable a los grandes modelos cerrados de los líderes de la industria. Y va a ser una noticia interesante lo que la comunidad, investigadores, científicos, universitarios y por supuesto cualquier persona interesada en el tema pueda crear con base a grandes modelos como estos con este tipo de resultados. Así que muy ansioso de lo que va a hacer el equipo de Meta AI de ahora en adelante. El siguiente gran anuncio es Phi 3 o Pi 3 del equipo de Microsoft y es por supuesto la tercera versión de un modelo totalmente abierto que ha venido evolucionando el equipo de Microsoft y por supuesto se encuentra open source. Lo interesante acá y de verdad está rompiendo muchos paradigmas es que
Ya no estamos hablando, o por lo menos la apuesta del equipo de Microsoft es no hablar de LLMs, sino de SLMs, Small Language Models, modelos versión mini, versión micro, que tengan altísimos resultados y rendimiento. Y la verdad es que lo interesante de Phi 3 es que es un modelo con pocos billones de parámetros que en comparativa con otros modelos que lo triplican o lo cuatruplican en billones de parámetros tiene resultados similares o incluso mejores. Y esta es una gran noticia para toda la comunidad open source y por supuesto la comunidad interesada en inteligencia artificial. Y es que el equipo de Microsoft dice que el tamaño sí importa. Y por supuesto los LLM siguen teniendo mucho mejor rendimiento y performance sobre tareas que requieran de procesamiento de grandes volúmenes de texto. Ayudan a tareas de investigación o desarrollo de software o de desarrollo cognitivo en cualquier empresa, gobierno, proyecto, etcétera. Pero sí es necesario tener SLMs, porque no siempre es necesario procesar grandes volúmenes de datos o tener esa vasta cantidad de conocimientos, sino simplemente queremos tener el modelo adecuado con el tamaño adecuado para las tareas adecuadas. Y Microsoft con Phi 3 intenta por supuesto cerrar esa brecha y resolver o entregarnos una herramienta para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces veamos un poco lo que nos entrega la familia de Phi 3 de Microsoft. Phi 3 sale o por lo menos ve la luz con su primer modelo que es Phi 3 Mini en la versión de 4000 tokens o de 128.000 tokens. Esta versión trabaja alrededor de 3.8 billones de parámetros. ¿Sí? Es menos de la mitad de lo que está utilizando Llama 3 en su versión de 8 billones. Y por supuesto, es casi la mitad de las múltiples versiones de 7 billones de parámetros que tenemos actualmente. Estamos hablando de que con casi la mitad tiene un altísimo rendimiento esta versión mini. ¿Y altísimo rendimiento a qué nos referimos? Bueno, en métricas de MMLU, que es el score que vimos previamente, supera o por lo menos equipara a Llama 3 de 8 billones de parámetros y supera a Gemma de 7 billones y a Mistral de 7 billones. Y esto, ojo, con la mitad de billones de parámetros y por supuesto con la mitad de lo que se requiere para ejecutarlo o el poder de cómputo para poderlo utilizar. Nos anunciaron también que viene la versión Small con alrededor de 7 billones de parámetros y esta versión sobrepasa por mucho grandes modelos de lenguaje. Por mucho las versiones de 7 billones de parámetros como lo vemos en esta imagen. Y estoy hablando de que incluso sobrepasa el rendimiento de Mistral 8 por 7 billones de parámetros o equipara a GPT 3.5 y esto en una versión de 7 billones de parámetros que por ahora no ha visto la luz, pero lo anunciaron que vendrá pronto. Y el modelo más grande del equipo de Microsoft con Phi 3 de la familia viene con Phi 3 Medium, un modelo de aproximadamente 15 billones de parámetros con un rendimiento muy superior a sus versiones Medium como lo son Sunet o como lo son Gemini 1.5 Pro o este tipo de versiones Medium. Y estoy hablando de que con solo 15 billones de parámetros podemos lograr altísimo rendimiento. Sin duda, esto es una gran propuesta por parte del equipo de Microsoft y lo mejor es totalmente open source, es totalmente gratuito y lo podemos utilizar ya mismo dentro de Hugging Face en su versión mini, que es la única que han liberado por ahora. Y esta es la gran tendencia que vamos a vivir en 2024. Ni siquiera es medio año y creo que ya está totalmente saldada la cuota de grandes avances y grandes modelos para este año en cuanto a inteligencia artificial. Vamos a seguir viendo, por supuesto, modelos cada vez más ligeros y más potentes y esto de nuevo va a impactar a cualquier industria económica. ¿Por qué? Porque son modelos de lenguaje que pueden fácilmente ser aplicados para marketing, para diseño, para salud, para educación, para gobierno, para cualquier cosa. Y esto está pasando y cada vez va a ser mucho más asequible. Estoy hablando de que Phi 3 puede correr literalmente en un celular sin conexión a internet. O incluso
Puedes instalar la versión de Llama de 8 billones de parámetros o la versión mini de Fi 3 totalmente en tu laptop sin conexión a internet y poderlo utilizar, por ejemplo, en un vuelo o en algún sitio donde no tengas acceso a internet. Tener este tipo de modelos con una capacidad similar a GPT 3.5 o ChatGPT totalmente gratis, veloz y sin conexión alguna a internet. ¿Quieres saber cómo se hace? Esto por supuesto lo vamos a ver en otro video y te dejo el enlace para que puedas acceder en la descripción. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, compartir el video con tus amigos y familiares y activar la campanita, pues me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de contenido.